Pues bueno, don Juan Pablo López Banda, como cada domingo, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para todos. A nivel nacional, indiscutiblemente, la ley anticorrupción es lo que ocupa esta semana. Exactamente, bueno, sabemos que la corrupción es un cáncer que lancea, que pudre, que impide el crecimiento de este país y de cualquiera. Cotidianamente se habla sobre los daños que causa, sobre todo cuando los gobernantes intentan lavarse la cara en épocas electorales como las que actualmente vivimos. Precisamente por eso se sube el tema, para ofrecer una cara limpia, decirse que anuncian y que combaten la corrupción, aunque sabemos que más de uno de los candidatos que andan por los 9 estados donde se van a renovar los poderes, más de un candidato es producto precisamente, se han enriquecido precisamente gracias a la corrupción. Pues bueno, el presidente, preocupado por esa situación, ha subido, lo dijo desde agosto del año pasado, que uno de los problemas más graves era la corrupción, que era un asunto cultural, lo dijo, y desde entonces anunció que pugnaría para que los coordinadores de los partidos subieran el tema y buscaran la forma de establecer esta ley, una ley que se va a llamar la Comisión Nacional, que va a regular la Comisión Nacional Anticorrupción. Es la CNA, no la Comisión Nacional del Agua, sino la Comisión Nacional Anticorrupción. Sabemos que la corrupción tiene un costo a este país de más de $1,5 billones, lo dijimos la vez pasada, es un problema gravísimo, que con todo y que diga como a nivel de consuelo, el presidente en agosto pasado dijera que eso lo padecen todos los países, que es una cuestión de condición humana, y es cierto, los chinos, los japoneses, los rusos, todos están inmiscuidos en algún asunto de corrupción en cada país. Brasil, por ejemplo, la petrolera, y en infinidad de países de acá de Sudamérica. Bueno, pero el asunto es, como lo dijo el presidente en aquel tiempo, el tema es aceptar la situación y ponerle remedio. Y precisamente para eso, después de aquella entrevista que diera al Fondo de Cultura Económica, bueno, pues el presidente lo anunció y esta semana seguramente se va a concretar, porque según el coordinador de los senadores del PRI, el señor Emilio Gamboa Patrón, el próximo martes se aprueba esta ley de la CNA, que es la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cuál va a ser el asunto? Bueno, pues que se regule, darle dientes a la comisión y sobre todo fortalecer algo que se llama la función pública, que es donde los ciudadanos pueden denunciar a cualquier funcionario que se exceda o haga mal uso de sus facultades y los recursos que tiene a su cargo. Esto va a ayudar, y en qué base, y vale la pena revisar exactamente qué es lo que va a ocurrir con esta nueva ley. Se va a crear la fiscalía que investigue, la primera etapa, que se investigue a los delincuentes, sobre todo a la gente que ha sido denunciada, que persiga los delitos de corrupción de cualquier índole, y también que se va a integrar un tribunal que va a juzgar y castigar a estos infractores. Esto puede sonar muy bonito. Para muchos causó desilusión. ¿Por qué? Porque si la noticia buena es la creación de esta ley, que sí es necesaria, y yo considero que ya quedará a decisión de los ciudadanos si se atreven, si animan a denunciar o no, para que tenga precisamente esta comisión la actividad para la que fue creada. Pero también trae desilusión porque al final de cuentas los senadores no tocaron el tema de lo que le llamamos el fuero. Gracias al fuero, muchos pillos se han metido a la política, y gracias al fuero no son tocados, ni son juzgados, y tampoco van a ser juzgados. Y hablamos de temas muy profundos aunque ya están muy sonados, el caso de los conflictos de interés, en los que fue incluso involucrado el presidente, la esposa, su jefe de Hacienda y últimamente su jefe de Gobernación. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que los grupos, las organizaciones, las ONG van a seguir pugnando para que se modifique y se incluya en esta ley, en esta Comisión Nacional de Anticorrupción, se incluya la desaparición del fuero, porque de otra manera no tiene sentido. Si sabemos que la corrupción viene desde arriba, y como sabemos las escaleras se deben de barrer de arriba hacia abajo, entonces se requiere que los funcionarios, sobre todo los que pertenecen a la gran élite, deben de perder el fuero, deben no contar con él. ¿Para qué? Para que puedan ser enjuiciados precisamente por esta comisión. Bueno, pues sí, y aquí mucha gente haciendo uso precisamente
de ese fuero, pues brincan de una liana a la otra. Le pasó a Gallardo, ¿no? En el Estado, cuando solicita licencia, que ahí tengo duda porque solicita licencia, pero no tiene por qué perder el fuero. Él fue electo por 3 años. ¿Fue electo, era alcalde? Sí, era alcalde, pero bueno, como diría Benito Juárez. Lo detuvieron infragante. No, infragante. ¿Cuál infragante? Como diría Benito Juárez, a mis amigos, gracia y justicia, y a mis enemigos, justicia seca. Sí, el asunto es que si aplicaran el mismo criterio que le aplicaron a Gallardo, que me parece magnífico, nos quedaríamos sin candidatos, y ese sería un gran problema. Bueno, hablando del Estado, esta semana, precisamente en campañas y precisamente en soledad de Graciano Sánchez, se da una plática que fue grabada por algunos interesados. No se sabe si por molestar a Urban, si por molestar al gobernador, por molestar al PAN o por molestar a todos. O como dice el dicho, un adagio mexicano, cuando la perra es brava, hasta los de la casa muerden. Porque resulta que todo el equipo de espionaje, claro, adquirido por el gobierno, lugar carísimo, no hay mucho donde aplicarlo, y entonces entre ellos mismos se investigan, se checan, se graban, y eso es lo que ocurrió en este asunto de 2 personajes. Uno fue secretario de Seguridad Pública y el otro era el director de la Policía Estatal. El primero, José Luis Urban Ocampo, un viejo militar, que fue jefe de la Policía Estatal, fue acusado de operar a favor del candidato panista en soledad, Graciano Sánchez. Me parece como que fue una trampa para ese pobre candidato. ¿Para qué? Para pegarle a otros niveles, en el sentido de establecer como cierto que el gobierno del Estado está a favor de la oposición y que está en un asunto pactado. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Es lamentable que se vivan esas situaciones al interior, aunque nos refleja que no hay mucho trabajo para los jefes y los mandos policíacos, que les dé tiempo para andar con esos jueguitos, ¿sí?, de colgar los pájaros en los alambres e investigar al vecino. El problema es que esa situación nos dice qué va a ocurrir si es que si emigra la delincuencia organizada o la violencia que se vive en los tamaulipecos, y con estos elementos y en esa situación que está en nuestro estado ahorita, sin un mando fuerte, sin alguien de peso y conocimiento, bueno, pues la situación podría llegar a crisis, y eso es lo que a mí me parece que debemos de preocuparnos todos. Porque lo demás, bueno, pues son asuntos de palacio, son asuntos de los mismos de casa, que crearon. A mí me parece lo importante es que el gobernador a tiempo cortó de tajo el asunto, puso a los 2 en su lugar, los puso fuera y resolvió un problema, sobre todo en este momento electoral que se vive, que hubiese, de no haber actuado rápidamente, se pudo convertir en un asunto político que obviamente aprovecharían sus contrarios, en este caso el PAN y también el PRD. Situación bastante compleja, pero pues costó la remoción del secretario Joel Melgar Arredondo y del director de Seguridad Pública en el Estado, como el teniente Urban. Y bueno, estamos viendo la licenciada Concepción, quien fungía como directora de readaptación social en el Estado, asume el cargo de encargados del despacho, que aún no son como tales, son encargados de despacho. Ella es encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, y Juan Herrera Sierra, que por cierto estuvo aquí en el tiempo como director de Seguridad Pública en Ciudad Fernández en los tiempos de Juan Pedro Yáñez, pues es quien asume. Juan Herrera Sierra asume también como encargado de despacho la dirección de Seguridad Pública en el Estado. Pues en esos momentos políticos hasta el gobernador es el encargado del despacho. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer nada. Ya nomás están encargados del despacho esperando a quien elige el pueblo para entregarle el cargo. Y de eso vamos a hablar, de los candidatos, de la gran cantidad de candidatos. Y como siempre tendremos que adelantarnos, ya anunciamos la serie de candidatos que hay de un partido y de otro. Pero muchos ciudadanos tenemos que tomar en cuenta que no solamente en este proceso de junio, del 7 de junio, vamos a elegir al candidato que nos parezca, ya sea Eduardo Castillo, ya sea Pepe Rojas, ya sea Ramón Torres, ya sea
Rafael Martínez Sánchez o el candidato del partido, el PES, no recuerdo, Encuentro Social, creo, el señor Carvajal, un doctor. Independientemente de que votemos por alguno de ellos como presidente. Faltó el del PRI. El del PRI, perdón, Carlos Villado. Bueno, independientemente de quien se elija, o que quien vaya a ser electo como sucesor del actual, lo cierto es que tenemos que adelantar y fijarnos y asomarnos hacia la lista de sus colaboradores. Es necesario saber que además de elegir al alcalde, también elegiremos una planilla donde incluyen dos síndicos, un regidor de mayoría relativa y 12 regidores de representación proporcional. No se difunden mucho las planillas, quizás por falta de tiempo, falta de presupuesto para difundirlos, pero es muy importante que los ciudadanos sepamos quiénes van a ser parte, quiénes integran la planilla de cada uno de los candidatos. ¿Por qué? Porque nos va a costar a todos. Sabemos ya que por medio del INE, el dinero de los contribuyentes pasó y se les dio a los candidatos. A los ciudadanos, a los contribuyentes, nos toca pagar las campañas de estos personajes, ¿sí?, como partidos registrados. Pero además nos va a tocar pagar la planilla, que le quiero decir que no es poca cosa. Una planilla como la actual, según el informe que dio la Auditoría Superior del Estado al Congreso, ahí viene un rubro donde dice que los regidores en el año del 2013 que asignaron, tuvo un costo para los ciudadanos de 6.948.503 pesos. Esto se les dice como vía, algunos lo consideran como una compensación, otros como una dieta, pero no se puede considerar como un salario, tal como lo dijimos la vez pasada, con el tema de que los señores se sienten con derecho a los gastos médicos. Pero también es bueno saber que el alcalde electo, de acuerdo al artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio, además de tener la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley orgánica, el bando de policía y gobierno, y además acatar las resoluciones aprobadas por el Cabildo, tiene la facultad de proponer en la primera reunión el Cabildo la designación de los 4 más importantes funcionarios. Uno de ellos es el secretario, el tesorero, el oficial mayor y contralor. Y además el delegado de pastora. Eso lo tiene que elegir en la primera reunión de Cabildo que celebre, ya sea Pillado, ya sea Eduardo Castillo o Ramón Torres, el que gane. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente estos 4 funcionarios? Nadie quiere decir. Yo solicité la información, la única que obtuve es que el oficial mayor Ulises Rocha recibe en nómina 37,000 pesos mensuales. Los cargos están interesantes, los podemos ver desde ahora y podremos ver quiénes se están acercando al candidato y casi podemos ver quiénes van a ser los que ocupen estos importantes cargos. De acuerdo a la misma ley orgánica, el alcalde establece más bien, la misma ley orgánica del municipio establece que todos los municipios que tengan más de 50,000 habitantes tienen que designar a los 4 titulares, pero todos están obligados a tener un título profesional, ¿sí?, o al menos a nivel de licenciatura. Cuando estos funcionarios asumen el cargo, entonces, si usted me llega a invitar para entonces, podríamos hablar de las de las obligaciones y facultades de cada uno de ellos, que de acuerdo al 74, el artículo 74 señala las obligaciones de los regidores, por ejemplo. El artículo 75 habla de las obligaciones y funciones, facultades de los síndicos. El 78 habla de los del secretario. El número 80 habla sobre los requisitos para ser tesorero. El 85 de los requisitos para ser el contralor. Para el alcalde electo y los síndicos deben revisar y ser cuidadosos e investigar a cada uno de las propuestas para evitar que ya instalados surjan señalamientos sobre la irregularidades, incluso de la falsificación de títulos. Este es el comentario, que los candidatos ahorita andan muy emocionados, muy emboletados en su candidatura, pero deben ser cuidadosos. Ya vi algunas planillas y algunos posibles funcionarios porque se han ido acomodando, han permanecido cerca de los candidatos. Y por eso es la recomendación que se debe de investigar. ¿Por qué? Porque cualquier curioso o ciudadano puede solicitar, les tiendan copia certificada de los títulos presentados por los funcionarios y resulta que se niegan. Aquí hablamos hace mucho tiempo que la tesorera no debió haber sido porque era pariente de un regidor y la ley lo impidía.
Hablamos también que Sergio Juárez Berreno debió haber sido designado como jefe de Cesar porque la ley lo impedía. Sin embargo, no importó nada de eso, fueron sostenidos en el cargo. A mi correo llegó hace mucho tiempo una copia de un supuesto título emitido por el Tecnológico del Campus San Luis a favor de Ulises Rocha Rocha. Ulises, en el título aparece Ulises con C en lugar de S. Sobre la copia recibida asegura quien me lo envió que el documento, pese a la certificación que le hizo León Llamas Pimentel, porque resulta que el título lo certifica León Llamas, porque León Llamas fungía como notario adscrito en la notaría número 4 en Ciudad Fernández. Y entonces, pues resulta que la persona que me lo envía dice, esos trabajos son tan simples y tan irregulares, que ni en la Plaza Santo Domingo hacen ese tipo de trabajos tan, vamos a decir, de baja calidad. Sobre el tema, yo les sugiero a cualquier ciudadano, yo ya lo hice, y le voy a publicar un link donde puede entrar a la Secretaría, a un padrón, sobre todo donde vienen todos los títulos. Ahí encontré el del señor Alejandro, encontré el del señor secretario, encontré el título de la señora tesorera, la cinta tesorera, pero no encontré el del señor oficial mayor, de Luis Rocha. No aparece en ninguno de los registros de la SEP, ni tampoco en la Secretaría de Gobernación, de tal modo que estos casos se pueden repetir y puede ser un riesgo para el alcalde electo y puede ser un problema en el futuro. Esta situación debe ser checado minuciosamente por el equipo de cada uno de los candidatos para impedir que se les filtren gente que tiene otros objetivos y que llega al grado de falsear o presentar documentación que no es precisamente legal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, mientras no se compruebe, quiero decirle que yo solicité al Cabildo que me descendieran la copia del título de los funcionarios, no solamente de Ulises, sino del nuevo funcionario que es el nuevo Contralor. ¿Sí? Ya ve que salió uno para dedicarse a la política y fue ocupado su lugar por otro funcionario, ¿sí? Que era quien realmente trabajaba, tengo entendido, pero también solicité la copia del título porque debe tenerlo y hasta la fecha no ha habido respuesta. De tal modo que mientras habrá que confiar. No creo que el alcalde, Alejandro García, haya aceptado que su oficial mayor lo engañara junto también a la síndico y a los regidores. ¿Por qué? Porque alguien en los cabildos debe de revisar la documentación de cada uno de los aspirantes a ocupar esos importantes cargos. Yo recuerdo que el joven Roberto Rocha me aseguró en un momento, cuando iniciaron, yo mencioné sobre lo que debería de reunir el oficial mayor y él me presumió y me dijo que él tenía un título del Tecnológico de Monterrey, incluso una maestría en Londres, Inglaterra, y bueno, yo no lo pongo en duda, pero el caso es que en ninguno de los registros aparece su título y como le vuelvo a repetir, esto lo menciono para que los nuevos candidatos con todas sus planillas investiguen y chequen a cada uno de las personas que invitaron a formar parte de esas planillas o que van a ser parte de su gabinete para evitar ese tipo de problemas. Pues bueno, habrá que estar muy pendientes y también lo tomaremos como tarea, invitar no tan solo a los candidatos, como usted bien anota, a los cercanos a ellos, que serán los que cogobiernen, como sucede en casi todos los tiempos, que se cogobierna con un grupo y sí es bien importante que la gente conozca o que conozcamos quienes están muy cerca del candidato o del próximo presidente o presidenta. Tenemos por ahí una candidata. Claro que sí, porque aunque ahorita en el desarrollo de las campañas no es muy difícil detectar ya quién puede ser el ganador. Y precisamente por esa situación yo estoy ya checando quiénes van a ser los posibles colaboradores del candidato a ganador, que no lo voy a mencionar, pero que si vemos el desarrollo, incluso los pleitos al interior de algunos comités de campaña de los candidatos, nos damos cuenta que unos se están fortaleciendo, como es el caso de Rafael Martínez Sánchez, y otros se están debilitando, como es el caso de Carlos Villar. Las pugnas al interior de eso son lamentables y pueden tener costos para los candidatos, y lo más recomendable es que se sienten a platicar, concilien y como un equipo se trabajen juntos. Pues muchísimas gracias. Nada más antes de que se vaya, una pregunta para el señor Banda, como analista político, ¿quién es el bueno para presidente en Río Verde? El bueno, como dicen en los gallos,
no hay bueno. Va a haber el que elija a la población y sería, como le diré, un error adelantar. Yo le podría decir quién va de punta, pero no es recomendable mencionarlo porque tampoco tenemos la intención de influir en las preferencias de absolutamente nadie. El voto es secreto. El otro día lo que comenté en el sentido de que vote por el que a usted le guste y si no le gusta ninguno, vote abajo, porque se va a hacer la campaña a nivel nacional, en los 9 estados, vote abajo en el recuadro, por usted mismo, por su vecino, por su conocido. Sí, por quien usted considere. Exactamente, pero vote. Muchísimas gracias, don Juan Pablo. Voy a mensaje, no le cambie. Gracias, nos vemos la próxima semana. Voy a mensaje, no le cambie. Regresamos. Les recuerdo, pues ya está aquí nuestra siguiente invitada, la doctora Fabiola Guerrero Aguilar. Les recuerdo que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos.